En un mundo donde los multimillonarios parecen operar por encima de la ley, ¿qué sucede cuando una camarera de 22 años decide que uno de ellos finalmente ha cruzado la línea? Esto no es un cuento de hadas. Es la historia de Clara Ara Lawson. Una joven armada solo con su integridad y el día en que, sola, enfrentó al heredero del Imperio Zorn en medio de un concurrido diner de Nueva York. Esperaba ser despedida, demandada, aplastada por el inmenso poder que se atrevió a desafiar. Lo que nunca, jamás, esperó fue lo que vino después. Olvida lo que crees saber sobre el poder y el dinero. La verdadera historia, la que se desarrolló a puertas cerradas y en el ensordecedor silencio de un helicóptero privado, es más impactante de lo que jamás podrías imaginar. El Gilded Spoon no era solo un diner. Era una reliquia, un ancla obstinada de autenticidad en las siempre cambiantes mareas del Bajo Manhattan. Sus pisos a cuadros estaban desgastados por un siglo de pisadas. El vinilo de sus boots estaba agrietado como una vieja sonrisa y olía perpetuamente a café fuerte, tocino chisporroteante y el pastel de manzana de receta secreta de María. Para Clara Ara Lawson, era más que un lugar de trabajo. Era un santuario, un ritmo predecible de platos resonando y charlas amigables que contrastaba fuertemente con la sinfonía caótica de su vida fuera de sus puertas. A los 22 años, Clara Ara cargaba con un peso mucho mayor que su edad. De día, era camarera, equilibrando pedidos con una gracia que disimulaba su agotamiento. De noche, era estudiante de arquitectura en Cooper Union. Sus libros de texto se desparramaban por su pequeño apartamento, sueños de acero y cristal emergiendo de las páginas. Cada dólar que ganaba se dividía en tres: matrícula, alquiler y la creciente pila de facturas médicas de su hermano menor, Liam, cuya batalla contra una rara enfermedad autoinmune era una tormenta silenciosa y despiadada en sus vidas. El Gilded Spoon, con sus horas estables y los ojos comprensivos de María, era el único lugar donde podía respirar. Ese martes comenzó como cualquier otro. La hora punta del almuerzo era un caos controlado de turistas buscando una experiencia neoyorquina auténtica y clientes habituales que habían comido en el mismo mostrador durante 50 años. Clara Ara se movía con facilidad practicada, su mente un complejo archivo de quien quería su café solo y quien era alérgico a las cebollas. La campana sobre la puerta sonó, pero esta vez se sintió diferente. No era el alegre tintineo de un cliente habitual ni el curioso repique de un turista. Era un sonido agudo y exigente, como si la puerta misma hubiera sido empujada con desprecio. Entró Julian Thorne. No era solo un cliente. Era un evento. Heredero de Zorn Global Properties, su fortuna era sinónimo de la mitad del horizonte de Nueva York. Julian se movía con un aura de privilegios sin fricciones. Era guapo de una manera que parecía perfeccionada por máquina, dientes perfectos, una mandíbula que podría cortar vidrio y ojos que escaneaban la sala, no para ver personas, sino para evaluar obstáculos. Estaba flanqueado por dos acólitos, Caden y Brice, cuyas ropas caras parecían disfraces que llevaban para orbitar a su sol. El zumbido cómodo del diner vaciló. Las cabezas se giraron, los susurros se extendieron por los booths y una mesa. Ahora, espetó Julian, no a nadie en particular, sino al aire mismo, esperando que obedeciera. María, la dueña del diner, una mujer cuyos 60 años le habían enseñado a detectar problemas a 1 kilómetro de distancia, comenzó a moverse desde detrás del mostrador. Pero Clara Ara, viendo que el bus más deseado estaba ocupado por una pareja mayor celebrando su aniversario, dio un paso adelante. «Bienvenidos al Gilded Spoon», dijo, su voz tranquila y profesional. «En unos minutos habrá un bus disponible, pero tenemos espacio en el mostrador ahora mismo si lo desean». Los ojos de Julian se posaron en ella, y fue como ser examinada bajo un microscopio. No la miró. La evaluó. Un escaneo lento y despectivo desde sus zapatillas gastadas hasta el ligero desgaste en su delantal, deteniéndose un momento demasiado largo en su rostro y pecho. «No me siento en mostradores», dijo, su voz goteando desdén.
Apuntó con un dedo adornado con un pesado anillo de oro a la pareja del aniversario. Sácalos de ahí. Quiero ese. Caden y Bree se rieron. Clara sintió una chispa caliente de ira encenderse en su pecho. Era la misma ira que sentía cuando un profesor desechaba sus ideas o cuando un agente de seguros hablaba de la condición del IEM en términos de costos y responsabilidades. Señor, esos clientes llegaron primero, dijo, su tono endureciéndose apenas una fracción. Como dije, solo serán unos minutos. ¿Puedo traerles algo de beber mientras esperan? ¿No me escuchaste? Julian dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Su colonia, un aroma agudo y lacrimógeno de sándalo y arrogancia, la envolvió. Dije que quiero esa mesa. Tu trabajo es hacer que ocurra, o eres tan estúpida como parece este lugar. Desde el otro lado del salón, Clara vio a Chloe, una camarera más joven que aún estaba en la secundaria, observando con ojos grandes y aterrorizados. Vio las manos de María apretarse en un trapo. Vio a la pareja del aniversario, ahora incómoda, su celebración tranquila arruinada. Este hombre no era solo un cliente. Era un veneno que se filtraba en la atmósfera del único lugar donde se sentía segura. Clara dio un pequeño paso deliberado hacia atrás, reclamando su espacio. Mi trabajo es servir a los clientes, no echarlos por usted. Tendrá que esperar como todos los demás. Por un momento, Julian pareció genuinamente atónito, como si un mueble acabara de hablarle. La sorpresa se transformó rápidamente en rabia. Su rostro, usualmente una máscara de superioridad aburrida, se sonrojó de un rojo intenso. ¿Tienes idea de quién soy? Siseó, su voz baja y amenazante. Sé exactamente quién es usted, respondió Clara, su voz igual de baja, pero resonando con una claridad que cortó la tensión. Y aquí dentro, solo es un cliente, uno que está siendo ruidoso, irrespetuoso y que actualmente está al final de la fila. Todo el diner quedó en silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Los amigos de Julian, Caden y Brice, dejaron de sonreír. Parecían nerviosos, mirando hacia la puerta, como si planearan una fuga. Habían visto el temperamento de Julian antes. Los ojos de Julian se entrecerraron en rendijas. No veía esto como un simple desacuerdo, sino como un desafío fundamental a su existencia. Él, Julian Thorne, estaba siendo negado a algo. Rió con una risa corta y fea. Probemos de otra manera, dijo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes, desprendiendo varios de 100 y arrojándolos al suelo entre ellos. Por tu molestia. Ahora saca a esos ancianos de mi asiento. El dinero yacía en los azulejos a cuadros, una mancha vulgar en la simple decencia del diner. Eso fue todo, la línea final. Esto ya no era sobre una mesa. Era sobre la dignidad humana. Clara miró desde el dinero en el suelo hasta el rostro presumido de Julian. No alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras eran frías y duras como el acero. Recógelo, dijo. ¿Qué? Él se burló. Recógelo, repitió, enunciando cada palabra. Y luego sal de este diner. Aquí no servimos a gente como tú. Tu dinero no significa nada. Julian la miró fijamente, su mandíbula trabajando en silencio. La humillación pública era más de lo que podía soportar. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara, se disculpara, se doblegara. No estaba acostumbrado a que le ordenaran. Con un gruñido, se lanzó hacia adelante, no hacia el dinero, sino hacia ella. Agarró su brazo, sus dedos clavándose en su carne como garras. Estás despedida, pequeña. Pero la frase nunca se completó. Reaccionando por puro instinto, nacido de años protegiéndose a sí misma y a su hermano, Clara giró su brazo con un movimiento agudo y practicado, rompiendo su agarre. Con la otra mano, le dio un empujón firme y decisivo en el pecho. No fue un empujón violento, pero fue tan inesperado y tan perfectamente equilibrado que el arrogante multimillonario,
desprevenido, tropezó hacia atrás, chocando contra una pila de sillas altas cerca de la puerta con un fuerte estruendo. Silencio. Silencio absoluto. Julian Thorne yacía en un montón de plástico y cromo. Su chaqueta de $1000 torcida, su rostro una máscara de furia y conmoción pura y sin adulterar. Caden y Brice se congelaron, sus rostros pálidos. Clara Ara se mantuvo erguida, su brazo palpitando donde él la había agarrado, su corazón latiendo contra sus costillas. Apuntó con un dedo tembloroso pero resuelto hacia la puerta abierta. Dije, anunció, su voz resonando a través del silencio cavernoso, sal de aquí. Sin una palabra, un humillado Julian se puso de pie tambaleándose. Le lanzó una mirada de odio tan venenosa que podría haber cuajado la leche, una promesa silenciosa de ruina. Luego se dio la vuelta y salió furioso, sus 2 secuaces corriendo tras él como ratas asustadas. La campana en la puerta sonó suavemente al cerrarse, dejando un Dainer atónito a su paso. Clara Ara permaneció allí por un largo momento, la adrenalina corriendo por sus venas. Luego, lentamente, la enormidad de lo que acababa de hacer comenzó a desplomarse sobre ella. No solo había echado a un cliente grosero. Había echado a Julian Thorne. Había declarado la guerra a un imperio. El silencio que siguió a la salida caótica de Julian Thorne fue más pesado que cualquier ruido. Era un vacío lleno de los temores no expresados de todos los presentes. Los habituales miraban, una mezcla de asombro y terror en sus rostros. Los turistas parecían haber obtenido una experiencia neoyorquina mucho más real de lo que esperaban. Chloe seguía congelada junto a la máquina de café, con las manos cubriendo su boca. Fue María quien rompió el hechizo. Caminó lentamente desde detrás del mostrador, su rostro ilegible. Se agachó, no con ningún sentido de servilismo, sino con una dignidad cansada, y recogió los billetes de $100 que Julian había arrojado. Caminó hacia el tarro de propinas junto a la caja y los metió dentro. Esto es para el fondo universitario de Chloe, anunció al salón, su voz firme. Luego se volvió hacia Clara Ara y, por un segundo aterrador, Clara Ara pensó que veía decepción en sus ojos. Se preparó para las palabras inevitables, «Estás despedida, ¿sabes lo que has hecho?». En cambio, María tomó suavemente el brazo de Clara Ara, dándole la vuelta para mirar las marcas rojas donde los dedos de Julian se habían clavado. «Ve a ponerte hielo en eso, cariño», dijo suavemente. «Yo me encargo del salón». El simple acto de bondad estuvo a punto de deshacer a Clara Ara. La adrenalina comenzó a retroceder, dejando un miedo frío y creciente en su lugar. Se retiró a la pequeña oficina trasera, sus piernas sintiéndose como plomo. Se hundió en una silla tambaleante, la enormidad de sus acciones abrumándola en oleadas nauseabundas. No solo había defendido su posición y la de Chloe. Había firmado potencialmente la sentencia de muerte del Gilded Spoon. Un hombre como Julian Thorne no solo se enojaba, se vengaba. No rayaría su coche ni dejaría una mala reseña en Yelp. Usaría todo el peso aplastante de la fortuna de su familia para obliterar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Enterraría al Dainer en demandas. Descubriría dónde vivía. Descubriría su matrícula en Coupe Union y usaría su influencia para hacerla expulsar. Y Liam, el pensamiento de su hermano, tan frágil y dependiente de la estabilidad que ella luchaba tanto por proveer, hizo que su estómago se apretara con un miedo visceral. Durante las siguientes 2 horas, cada vez que la campana de la puerta del Dainer sonaba, Clara Ara se estremecía. Esperaba abogados en trajes elegantes entregando documentos. Esperaba inspectores de la ciudad encontrando de repente una docena de violaciones. Esperaba a Julian mismo regresando con una mirada presumida en el rostro para ver cómo cerraban el Dainer. La hora punta del almuerzo terminó. La calma de la tarde se instaló. María entró en la oficina y se sentó frente a ella, colocando una taza de té de manzanilla en el escritorio. «Hiciste lo correcto, Clara Ara», dijo María, su voz no dejando lugar a discusiones. «Pude haber destruido tu negocio, María»,
susurró Clara, su voz cargada de lágrimas no derramadas. Es un torne. Ellos no pierden. Hay cosas más importantes que un negocio, respondió María, su mirada firme. Respeto, dignidad. Este lugar se construyó sobre eso. Si lo perdemos porque defendimos lo que es correcto, que así sea. Caeremos con la cabeza en alto. Clara quería creerle, quería encontrar fuerza en su resolución inquebrantable, pero el miedo era un nudo frío en su estómago. Esa noche, en su viaje en metro a casa, sacó su teléfono y, contra su mejor juicio, buscó a Julian Thorne en Google. Los resultados fueron un montaje nauseabundo de fotos de tabloides. Julian en yates con modelos. Julian saliendo tambaleándose de clubes exclusivos. Julian en galas benéficas con su padre, el formidable Alistair Thorne. Alistair. Él era el verdadero poder, un hombre que había construido un imperio global desde cero. A menudo se le describía en revistas de negocios como despiadado, un visionario e intensamente privado. En cada foto, tenía una expresión de calma estoica e ilegible. Parecía un hombre que podía mover montañas con una sola llamada telefónica. Era el padre del hombre al que ella acababa de humillar públicamente. El pequeño apartamento de Clara se sentía menos como un hogar esa noche y más como un refugio endeble a punto de ser golpeado por un huracán. Intentó estudiar, pero las palabras en la página se desdibujaban. Los intrincados diseños de puentes colgantes y techos en voladizo parecían de otro mundo. Todo lo que podía ver era el rostro de Julian contorsionado por la rabia. Llamó a su hermano, un ritual nocturno. La voz de Liam, aunque débil, siempre era un faro. ¿Cómo fue tu día, Clara? Preguntó. Fue movido, dijo ella, tratando de mantener su voz ligera. Solo otro día en la gran ciudad. Aprobaste ese examen de física, insistió él, siempre su mayor animador. Todavía esperando la nota, mintió, la culpa retorciéndose dentro de ella. No podía decírselo. No podía añadir esta preocupación a su ya pesada carga. Hablaron durante otros 10 minutos sobre su terapia física, sobre un nuevo documental que había visto, sobre cualquier cosa y todo, excepto la tormenta que se estaba gestando justo en su horizonte. Al día siguiente, Clara caminó hacia el diner con una sensación de fatalidad inminente. Cada coche negro que pasaba parecía desacelerar. Cada persona en traje parecía un abogado. Empujó la puerta del Gilded Spoon, con el corazón en la garganta. El diner estaba tranquilo. Era el momento muerto entre el desayuno y la hora punta del almuerzo. María estaba detrás del mostrador, puliendo vasos. Levantó la vista y le dio a Clara una pequeña sonrisa tranquilizadora. Todavía no había pasado nada. La mañana transcurrió en una bruma de tensa anticipación. Clara seguía los movimientos, rellenando café, tomando pedidos, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. A las 11:45 de la mañana exactamente, ocurrió. Un coche se detuvo afuera, pero no era un deportivo ostentoso como el de Julian. Era un Mercedes Maybach S680 largo, imposiblemente negro, un vehículo que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Las ventanillas tintadas eran tan oscuras que parecían obsidiana pulida. Un chofer en un traje gris salió, abrió la puerta trasera y se puso en posición de atención. Salió un hombre que solo podía ser Alistair Thorne. Era mayor que en las fotos, tal vez en sus 60 y tantos, con una melena de cabello plateado peinada hacia atrás desde una frente alta. Llevaba un traje de carbón perfectamente confeccionado que costaba más que un año de matrícula de Clara. Pero no eran su ropa ni su coche lo que captaba la atención. Era su presencia. Tenía un aura de quietud, de inmenso poder condensado. Donde Julian era un fuego furioso, su padre era el peso frío y silencioso de un glaciar. No parecía enojado. No parecía nada en absoluto. Simplemente caminó hacia la puerta del diner, el chofer sosteniéndola abierta para él, y entró. La campana sonó.
Esta vez sonó como una campana fúnebre. La mano de María, que estaba puliendo un vaso, se congeló a medio camino. Chloe, que estaba poniendo mesas, dejó caer un tenedor con un fuerte estruendo. Clara Ara, de pie junto a la caja, sintió que la sangre se le escapaba del rostro. El huracán había llegado. La mirada de Alistair Thorne recorrió la sala, tomando cada detalle del diner desgastado. Sus ojos no eran desdeñosos como los de su hijo. Eran analíticos, como si estuviera evaluando una posible adquisición. Finalmente, sus ojos, del color del acero frío, se posaron en Clara Ara. No había ningún destello de reconocimiento, pero ella sabía que él sabía exactamente quién era ella. Caminó hacia ella, sus costosos zapatos de cuero no haciendo ningún sonido en el suelo de baldosas. Se detuvo a unos pasos de distancia. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza que Julian pudiera haber pronunciado. El corazón de Clara Ara latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Esto era todo, el fin de la línea. Se preparó, lista para la explosión. Alistair Thorne la miró por un largo y silencioso momento. Luego habló. Su voz era un barítono grave y áspero, el sonido del dinero antiguo y la autoridad absoluta. No dijo, estás despedida. No dijo, escucharás de mis abogados. Dijo, señorita Lawson, soy Alistair Thorne. Usted y yo necesitamos tener una conversación. El aire en el Gilded Spoon se volvió denso, pesado con el poder tácito que Alistair Thorne irradiaba. María comenzó a moverse protectoramente hacia Clara Ara. Pero un movimiento sutil, casi imperceptible, de la cabeza de Clara Ara la detuvo. Esta era su batalla. La había comenzado, y la llevaría hasta el final. Señor Thorne, dijo Clara Ara, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus manos. Encontró su mirada directamente, negándose a ser la primera en apartar la vista. En sus ojos, no vio nada de la petulancia de su hijo, solo una inteligencia calculadora y desconcertante. ¿Podemos sentarnos?, preguntó él. Era una pregunta, pero tenía el peso de una orden. Hizo un gesto hacia el mismo bus que su hijo había intentado reclamar, que ahora estaba fatídicamente vacío. Clara Ara sintió, su mente acelerada. ¿Cuál era su ángulo? Una reprimenda pública, una amenaza legal meticulosamente planeada entregada en persona para un efecto máximo. Ella lo llevó al bus, cada terminación nerviosa gritando. Deslizarse en el vinilo desgastado frente a un hombre cuya riqueza probablemente podría comprar todo el bloque de la ciudad se sentía surrealista. Alistair Thorne se sentó, colocando sus manos con las palmas hacia abajo en la mesa de fórmica. Eran manos fuertes y limpias que claramente nunca habían lavado un plato, pero sin duda habían firmado acuerdos que moldeaban horizontes. No parecía notar la pequeña grieta en la mesa o la leve pegajosidad de un derrame de jarabe olvidado hace mucho tiempo. Estaba completamente enfocado en ella. María, llamó, su voz tranquila pero resonante. ¿Podríamos tener 2 cafés solos, por favor? María, siempre profesional, simplemente asintió y fue a prepararlos. El acto de pedir café, tan cotidiano y normal, era desconcertante. Era un movimiento de poder, Clara Ara lo comprendió, estaba estableciendo control, convirtiendo esto en su reunión, en su tiempo. Esperó hasta que María había entregado los cafés y se había retirado a una distancia segura antes de hablar de nuevo. Me dieron un relato bastante colorido de un incidente que tuvo lugar aquí ayer, comenzó, su voz uniforme. Mi hijo Julian parece estar bajo la impresión de que fue gravemente agraviado. Clara Ara agarró su taza, el calor era un pequeño consuelo estabilizador. Su hijo estaba acosando a mi personal y tratando a otros clientes con desprecio. Cuando le pedí que se fuera, se negó y se volvió agresivo. Decidió no mencionar que él la había agarrado. Que él lo mencionara. No sonaría como si estuviera poniendo excusas. Alistair tomó un sorbo lento de su café. Parecía considerar genuinamente sus palabras.
Mi hijo tiene una percepción equivocada de su propia importancia, un síntoma de una vida vivida sin fricciones. Cree que el nombre Thorne es una llave que abre todas las puertas. Aún no ha aprendido que algunas puertas, las que vale la pena abrir, requieren una llave de carácter. Esto no era lo que Clara esperaba. Se había preparado para amenazas, para enojo, para desprecio, no para filosofía. Arrojó dinero al suelo y exigió que echara a una pareja mayor por él, afirmó Clara, manteniendo su tono factual. Eso no es una falta de fricción, señor Thorne. Eso es una falta de decencia humana básica. ¿Un destello de algo era decepción? ¿Respeto? Pasó por los ojos acerados de Alistair. En efecto, dijo, asintiendo lentamente. Decencia, un activo subvalorado en el mercado actual. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensificándose. Dígame, señorita Lawson, ¿por qué lo hizo? Y no me dé una respuesta simple. No soy un hombre simple. La pregunta quedó en el aire. No estaba preguntando por el empujón. Estaba preguntando por toda la secuencia, la negativa, el enfrentamiento, la desafío. Estaba sondando sus motivos, buscando el fundamento bajo sus acciones. Clara pensó por un momento, reuniendo sus pensamientos. Pensó en Liam, en la tranquila dignidad de sus clientes habituales, en el apoyo inquebrantable de María. Porque este lugar, dijo, señalando al diner a su alrededor, importa. Tal vez no para personas como usted o su hijo, pero importa. Es una comunidad. La gente se siente segura aquí, respetada. Su hijo entró y trató de destrozar eso con su dinero y su nombre. Trató de hacer que Chloe, una chica de 17 años que ahorra para la universidad comunitaria, se sintiera inútil. Trató de hacer que los Henderson sintieran que su aniversario era una molestia. No solo estaba siendo un idiota, señor Thorne. Estaba intentando probar que su poder significaba que la dignidad de ellos no valía nada. Tomó una respiración profunda, las palabras ahora saliendo a borbotones. No lo hice porque soy valiente o imprudente. Lo hice porque si permites que alguien como él erosione la decencia de un lugar, se pudre desde adentro hacia afuera. Y no dejaré que este lugar se pudra. No por ningún precio. Alistair Thorne permaneció en silencio durante un minuto completo. Miró dentro de su taza de café como si los secretos del universo estuvieran girando en el líquido negro. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Había dicho demasiado? ¿Lo había insultado por extensión? Finalmente, levantó la vista y su expresión había cambiado. La máscara analítica fría se había suavizado, reemplazada por una mirada de profunda y cansada gravedad. Durante 30 años, dijo, su voz cayendo a un tono casi confesional, he intentado enseñarle esa lección a mi hijo. He intentado explicarle que nuestro nombre, nuestra riqueza, no es un escudo para el mal comportamiento, sino una responsabilidad. Es una herramienta. Puede usarse para construir grandes cosas o puede usarse como un garrote para someter a las personas. Consistentemente ha elegido verlo como un garrote. Suspiró, un sonido que parecía provenir de las profundidades de su alma. He fallado. Mi hijo es una decepción. Tiene una mente brillante para los números y las adquisiciones. Pero la base está agrietada. Le falta un marco moral. Hizo una pausa, luego miró directamente a Clara. Usted, señorita Lawson, posee ese marco. Tiene una base de roca sólida. Lo vi en el video de seguridad. Clara se congeló. Video de seguridad. Por supuesto, dijo Alistair como si fuera lo más obvio del mundo. Mi jefe de seguridad tuvo el video de la cámara de este diner una hora después del incidente. Vi todo, la condescendencia, el dinero en el suelo. Lo vi agarrar su brazo y la vi defenderse a sí misma y a su establecimiento con una compostura que no he visto en mi propia sala de juntas. Se reclinó, un movimiento calculado. El interrogatorio había terminado.
La proposición estaba a punto de comenzar. No vine aquí para disculparme por mi hijo, señorita Lawson. Una disculpa de mi parte sería insignificante. Y no vine a amenazarla. Eso estaría por debajo de mí. Vine con una oferta. La mente de Clara se preparó para ello. Un cheque. Un acuerdo de confidencialidad con un pago sustancioso para hacer que todo esto desapareciera. Voy a volar para revisar un nuevo proyecto de construcción en el interior del estado esta tarde, dijo. Un diseño en voladizo complejo para un nuevo retiro corporativo. Me han dicho que usted es estudiante de arquitectura en Cooper Union. La respiración de Clara se detuvo en su garganta. ¿Cómo lo sabía? Por supuesto, un hombre como él podría descubrir su tipo de sangre en 5 minutos si quisiera. El helicóptero sale del helipuerto de la calle West 30 en 1 hora, continuó, ignorando su conmoción. Quiero que venga conmigo. Quiero mostrarle el proyecto. Quiero que vea los planos y quiero continuar esta conversación donde no seremos interrumpidos. Clara se quedó sin palabras. Era el giro más extraño e inesperado que podría haber imaginado. Un viaje en helicóptero para ver un proyecto arquitectónico. ¿Era un soborno? ¿Una amenaza disfrazada de recompensa, una prueba? ¿Por qué? Finalmente logró preguntar, su voz un susurro ronco. Alistair Thorne se puso de pie, colocando un billete nuevo y crujiente de 100 pesos en la mesa, suficiente para cubrir 2 cafés 1000 veces. Porque, señorita Lawson, dijo, sus ojos grises de acero fijándose en los de ella. Personas con cimientos tan fuertes como los suyos son una mercancía rara y valiosa. Quiero entender de qué está hecha. El helicóptero sale en 1 hora. Un coche la espera afuera. Se dio la vuelta y salió del diner, dejando a Clara en el bus, su mente tambaleándose, el aroma de una colonia costosa y el peso imposible de su oferta flotando en el aire. Tenía 1 hora para tomar una decisión que sabía con absoluta certeza cambiaría su vida para siempre. Los 60 minutos que Alistair Thorne le había dado se sentían como una eternidad y un instante a la vez. La mente de Clara era un torbellino de pensamientos contradictorios. Una voz, la voz de la cautela y el miedo, gritaba que esto era una trampa, un multimillonario poderoso y enojado atrayéndola a un lugar aislado. Era la trama de un thriller, no una oportunidad de la vida real. Podría estar planeando cualquier cosa, intimidarla, amenazar a su familia en un lugar donde nadie pudiera escuchar sus gritos, forzarla a firmar un documento que la arruinaría. Pero otra voz, la de su ambición, la que la había empujado a postularse a Cooper Union contra todo pronóstico, susurraba que esta era la oportunidad de su vida. Alistair Thorne no era solo un multimillonario. Era un maestro constructor. Thorne Global Properties estaba en la cúspide de la innovación arquitectónica. Ver un proyecto de esa magnitud, hablar con el hombre que lo encargó, era una oportunidad con la que la mayoría de los estudiantes de arquitectura solo podían soñar. Era un vistazo al mundo que ella luchaba desesperadamente por entrar. Sus ojos se posaron en María, que la observaba con una expresión preocupada. ¿Qué piensas?, preguntó Clara, su voz apenas audible. Pienso que hombres como ese no hacen ofertas sin una razón, dijo María, limpiándose las manos en su delantal. No está interesado en tu opinión sobre arquitectura, cariño. Está interesado en ti. La pregunta es ¿por qué? Ten cuidado. Un león puede alabar a una oveja, pero sigue siendo un león. Las palabras de María eran sabias, pero también contenían un desafío. Clara nunca había sido una oveja. Miró su reflejo en el café oscuro. Vio a una camarera cansada con un uniforme barato, pero dentro de ella era la arquitecta de su propia vida. Tenía que serlo, por Liam. Con una respiración profunda, se puso de pie. Tengo que ir. Corrió hacia atrás, quitándose el delantal y agarrando su mochila gastada, la que contenía su cuaderno de bocetos y lápices. Se sentía como un escudo. Ya no era solo una camarera. Era una estudiante de arquitectura.
Iba a enfrentarlo en sus propios términos. El Maybach negro seguía estacionado en la acera, una bestia silenciosa e imponente. El chófer, un hombre con el rostro impasible de un guardaespaldas, abrió la puerta para ella sin decir una palabra. El interior era como un jet privado, cuero lujoso, madera pulida y un silencio tan profundo que parecía estar en una dimensión diferente al ruidoso exterior de la calle. El viaje al helipuerto fue un borrón de tráfico y ansiedad. El corazón de Clara latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Cuando llegaron, Alistair Thorne estaba esperando, de pie junto a un elegante helicóptero Augusta Westland 139, sus rotores comenzando a girar con un zumbido bajo y poderoso. Había cambiado su traje por un suéter de cachemira más casual pero igualmente costoso y pantalones. Parecía menos un titán corporativo y más un rey inspeccionando su dominio. Puntual, un activo valioso, comentó mientras ella se acercaba, entregándole un par de auriculares con cancelación de ruido. El vuelo fue una experiencia de sobrecarga sensorial. Mientras el helicóptero despegaba, la conocida cuadrícula de Manhattan se extendía debajo de ella como un plano viviente. Era la ciudad que amaba, la ciudad que soñaba con moldear, vista desde una perspectiva de increíble poder y privilegio. Podía ver los rascacielos icónicos, algunos de los cuales llevaban el nombre Thorne perforando las nubes. Era intoxicante y aterrador. Alistair señaló puntos de referencia, no como un guía turístico, sino como un general revisando su territorio. A través de los auriculares, su voz era una presencia tranquila y clara en el rugido caótico de los rotores. «Mira allí», dijo, señalando una nueva torre residencial imposiblemente delgada cerca de Central Park. Estructuras de soporte diseñadas. Tuvimos que hundir pilotes a 200 pies en el esquisto de Manhattan, un problema de cimientos. Todo, señorita Lawson, siempre vuelve a los cimientos. Clara encontró su voz. La carga lateral debe ser inmensa. Necesitarías un amortiguador de masa sintonizado significativo para manejar el cizallamiento del viento a esa altura. Alistair se volvió para mirarla, un destello genuino de sorpresa en sus ojos. Había esperado una pasajera. Había conseguido una igual, aunque junior. Usamos un péndulo de 600 toneladas. Has hecho tus lecturas. No solo soy una camarera, señor Thorne, respondió ella, su confianza creciendo. En este ámbito, el del diseño y la estructura, no estaba fuera de su elemento. Volaron durante otros 20 minutos, dejando la ciudad atrás por la exuberante extensión verde del Valle del Hudson. Finalmente, descendieron hacia un claro en un denso bosque donde una estructura impresionante estaba tomando forma. Era un edificio de vidrio, acero y madera oscura que parecía sobresalir de una pared de granito, suspendido sobre los árboles de abajo. Era audaz, hermoso y una hazaña impresionante de ingeniería. Aterrizaron, y mientras caminaban hacia el sitio de construcción, Alistair comenzó a hablar. Habló de puntos de tensión y materiales, de los desafíos de construir en una pared rocosa, del juego entre la luz y la sombra. Clara escuchó fascinada, interrumpiendo con preguntas sobre la integridad estructural y el impacto ambiental, su cuaderno de bocetos ya en la mano, su lápiz volando por la página. Estaban en una plataforma temporal con vista al valle, la vista majestuosa. El aire era fresco y limpio. Era un mundo lejos del aire grasiento del Gilded Spoon. ¿Qué piensas?, preguntó Alistair. Es audaz, dijo Clara honestamente. Desafía la gravedad. Es una declaración. ¿Y cuál es la declaración?, insistió él. Que con un anclaje lo suficientemente fuerte, dijo ella, mirando los enormes pernos de acero perforados profundamente en la pared del acantilado, puedes construir cualquier cosa. Puedes extenderte hacia el vacío sin miedo. Alistair sonrió, una rara sonrisa genuina que transformó brevemente sus rasgos severos. Precisamente, y eso, señorita Lawson, me lleva a la verdadera razón por la que estamos aquí. Se volvió para enfrentarla, el viento azotando su cabello plateado.
Las cortesías habían terminado. La prueba había llegado. Tengo una oferta para usted, y no tiene nada que ver con un paseo en helicóptero. Estoy preparado para pagar el resto de su matrícula en Cooper Union. Todo. Además, le ofrezco una pasantía remunerada a nivel senior en Thorne Global Properties, trabajando directamente con nuestro equipo de diseño principal. Tendrá acceso a proyectos y mentes que la pondrán una década por delante de sus compañeros. También me encargaré de los gastos médicos de su hermano, todos, en su totalidad. El mundo de Clara Ara se inclinó sobre su eje. Cada una de sus cargas, la matrícula, la salud de Liam, su futuro, estaba siendo aliviada en una sola frase. Era un rescate, un boleto dorado, un sueño tan fantástico que no se había atrevido a imaginarlo. Su mente fue instantáneamente a Liam, al alivio, a la libertad de preocupaciones que esto le daría. Las lágrimas pinchaban en sus ojos, pero recordó las palabras de María: un león puede alabar a una oveja. ¿Cuál es la trampa?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué quiere de mí a cambio? La sonrisa de Alistair desapareció, reemplazada por esa misma mirada de intensa y seria gravedad del Dainer. Quiero que trabaje en un proyecto para mí. Un proyecto de rehabilitación. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus próximas palabras se asentara. El proyecto es mi hijo. Será colocada en el equipo de Julian. Él está supervisando un nuevo desarrollo en Hudson Yards. Será su subordinada oficialmente. Reportará a él, pero su verdadero informe será para mí. No quiero que sea su amiga. No quiero que sea su maestra. Quiero que sea exactamente lo que fue en ese diner, un objeto inamovible, un estándar de integridad que él no pueda intimidar, no pueda comprar y no pueda romper. Dio un paso más cerca. Le he dado a mi hijo todas las ventajas, todas las herramientas, excepto un adversario digno. Una consecuencia. Creo que forzarlo a trabajar junto a alguien que ya lo ha superado, alguien cuya posición no le debe a él, sino a mí, alguien que encarna los principios que él desprecia. Podría ser la única oportunidad que le queda para construir una base propia. Clara Ara lo miró, horrorizada. No era un boleto dorado. Era una sentencia. Quería usarla. Quería ponerla en una jaula con el mismo hombre que la había asaltado y humillado. Y quería ver qué pasaba. Estaba ofreciendo salvar su vida, pero el precio era volver al nido del león todos los días. Me está pidiendo que sea cebo, dijo, las palabras sabiendo a ceniza. Le estoy pidiendo que sea un punto de referencia, corrigió él, su voz fría como los pernos de acero en la roca a su lado. Le estoy ofreciendo el mundo, señorita Lawson. Su futuro, la salud de su hermano. A cambio, necesito su fuerza. La elección es suya. El viento en la cima del acantilado era algo salvaje y limpio, azotando la chaqueta gastada de Clara Ara y aclarando su mente. Frente a ella estaba un hombre que sostenía las llaves de un reino que ella solo había visto desde afuera, y las estaba ofreciendo justo frente a ella. La estructura que acababan de recorrer, un matrimonio impresionante de audacia e ingeniería, parecía palidecer en comparación con la estructura de la oferta que ahora estaba construyendo en el aire entre ellos. Le estoy ofreciendo un camino, señorita Lawson, dijo Alistair Thorne, su voz un contrapunto bajo el viento apresurado, uno que vipasa los años de lucha, de deudas, de pelear por reconocimiento. Estoy preparado para financiar la totalidad de su matrícula restante en Cooper Union. No un préstamo. Una subvención. Además, le ofrezco una pasantía remunerada a nivel senior en Thorne Global Properties. No estaría trayendo café. Estaría trabajando junto a nuestro equipo de diseño principal en la reurbanización de Hudson Yards. Tendrá acceso a recursos, mentes y proyectos que la colocarán una década por delante de sus compañeros. El mundo de Clara Ara, que durante años había sido un equilibrio precario en el filo de un cuchillo, de repente se sintió sólido bajo sus pies. Las palabras la bañaron, cada una un bálsamo en una herida profunda y persistente.
Matrícula pagada. El peso aplastante de la deuda, el constante miedo de no poder terminar su grado, desapareció. Pasantía remunerada. Un fin a la agotadora doble vida de camarera y estudiante. Un fin a elegir entre un libro de texto nuevo y una comida decente. Vio por un segundo vertiginoso un futuro sin el terror financiero. Luego, él dio el golpe final que detuvo su corazón. También asumiré la completa responsabilidad financiera por la atención médica de su hermano. Todo. Los tratamientos, las consultas, las estancias hospitalarias, lo que sea que necesite, de quien sea que lo necesite, donde sea en el mundo que pueda estar. Ese fue el momento en que sus defensas se desmoronaron. La imagen de Liam, no demacrado y cansado en su pequeño dormitorio, sino saludable y vibrante, inundó su mente. El constante nudo nauseabundo de temor en su estómago, el que se apretaba cada vez que sonaba el teléfono con una llamada de un médico o un agente de seguros, simplemente se disolvió. Las lágrimas, calientes e inmediatas, brotaron en sus ojos. Era un rescate. Un milagro entregado por este hombre frío y calculador. Era demasiado bueno para ser verdad. Lo miró, su corazón desbordándose con una esperanza desesperada y creciente. Este hombre, por alguna razón, era su salvador. Recordó la advertencia de María, un eco débil de otra vida, un león puede alabar a una oveja, pero sigue siendo un león. Su gratitud incipiente fue templada por una astilla de cautela. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar, su voz cargada de emoción. Nadie hace algo como esto por nada. ¿Cuál es la trampa, señor Thorne? ¿Qué podría querer de mí a cambio? La expresión de Listister permaneció ilegible, pero un cambio sutil ocurrió en su postura. El benefactor benevolente se retiró y el estratega despiadado regresó. El calor de la oferta retrocedió, reemplazado por el frío de una transacción. De hecho, requiero sus servicios para un proyecto, dijo. Un proyecto de rehabilitación, de algún tipo, una estructura que ha sido construida con los mejores materiales, pero que sufre de una base profundamente defectuosa. Hizo una pausa, dejando que la metáfora arquitectónica se asentara antes de entregar su verdadero significado. El proyecto es mi hijo. El aire salió de los pulmones de Clara. El hermoso futuro que él acababa de pintar se agrietó y se hizo añicos como vidrio frágil. ¿De qué está hablando?, susurró, aunque ya lo sabía. Será colocada en el equipo de Julian para el proyecto de Hudson Yards. Oficialmente, será su subordinada, un miembro junior de su personal. Asistirá a sus reuniones. Tomará sus instrucciones, explicó a Listister, su tono clínico. Pero su verdadero propósito será diferente. Su verdadero informe será para mí. No quiero que sea su amiga. No quiero que lo aconseje. Quiero que sea precisamente lo que fue en ese diner, un estándar inquebrantable, una presencia de integridad que él no pueda intimidar, no pueda comprar y no pueda romper. Dio un paso más cerca, su sombra cayendo sobre ella. He gastado una fortuna y una vida intentando inculcarle carácter. He fallado. Creo que forzarlo a una proximidad profesional cercana con alguien que ya lo ha superado, alguien cuya posición le debe enteramente a mí y, por lo tanto, es intocable para él. Alguien que encarna los principios que él desprecia, puede ser la única oportunidad que le queda para desarrollar un núcleo moral. Clara lo miró, un horror frío y nauseabundo subiendo por su columna. Esto no era un acto de generosidad. Era un experimento, un juego cruel y manipulador donde ella era el instrumento principal. El helicóptero, el tour arquitectónico, la oferta que cambiaba la vida. Todo era un preludio elaborado para esto. Quería usar su trauma, su fuerza, como una herramienta para arreglar a su hijo roto. Me está pidiendo que sea cebo, dijo, las palabras sabiendo a ceniza. La imagen del rostro de Julian contorsionado por la rabia mientras agarraba su brazo destelló en su mente. Quería que ella voluntariamente regresara a eso. Le estoy pidiendo que sea un punto de referencia, corrigió él, su voz aguda.
El horror se transformó en furia. No, dijo, la palabra una pequeña explosión. Absolutamente no. ¿Tiene idea de lo que me está pidiendo? Ese hombre me asaltó. Humilló a mi amiga. Es la encarnación andante del irrespeto y el privilegio. Quiere que me siente en una oficina con él todos los días, que me someta a su arrogancia y su temperamento, que espere el momento en que decida arremeter de nuevo. No está intentando construir su carácter. Me está usando como su saco de boxeo. Esperaba que se enojara, que retirara la oferta. En cambio, simplemente la observó, su expresión una de análisis desapegado. Su reacción es precisamente porque es la candidata ideal, dijo con calma. Lo ve exactamente por lo que es. No está intimidada. No soy una rata de laboratorio, señor Thorne, replicó Clara Hara, su voz alzándose. Y mi vida, la vida de mi hermano, no es un peón en su drama familiar retorcido. La respuesta es no. Se dio la vuelta, lista para alejarse, para encontrar su propio camino de regreso a la ciudad, a su antigua vida de lucha, que de repente parecía infinitamente preferible a esta jaula dorada. Lupus eritematoso sistémico, dijo Alistair, su voz deteniéndola en seco. El diagnóstico específico de su hermano es particularmente agresivo. El régimen actual de corticosteroides está manejando los síntomas pero causando daños a largo plazo en sus huesos y órganos. Su proveedor de seguros, Aetna, ha denegado 2 veces la reclamación para la terapia inmunosupresora experimental en la clínica Mayo en Rochester. La terapia con belimumab ha mostrado una tasa de éxito del 70% en ensayos clínicos para pacientes con sus marcadores genéticos específicos. El costo de bolsillo para el primer año de tratamiento es aproximadamente 580,000 pesos. Clara Hara se volvió lentamente para enfrentarlo. La furia se desvaneció, reemplazada por un temor helado. No solo había hecho una verificación de antecedentes. Había hecho una disección completa del punto más vulnerable de su vida. Sabía el nombre del medicamento. Sabía la clínica. Había expuesto su alma en una hoja de cálculo. Fue el acto más violador que jamás había experimentado. Hice que mi oficina realizara consultas esta mañana, continuó, su tono implacablemente impasible. Sin ese tratamiento, su pronóstico es un declive manejado. Con él, tiene una posibilidad significativa de una remisión completa y duradera, una vida normal. Hizo una pausa, dando el golpe final aplastante. La elección de si recibe ese tratamiento ahora es suya. No era una oferta. Era una negociación de rehenes, y su hermano era el rehén. La lucha se desvaneció de ella, dejando un espacio hueco lleno de desesperación. La tenía. La había acorralado tan completamente que cada camino de negativa conducía a un borde de culpa del que nunca podría sobrevivir. Negar a Liam esta oportunidad por el bien de su propio orgullo era impensable. Siempre había sido su protectora. No le fallaría ahora. Permaneció allí por un largo momento, el viento azotando a su alrededor, el silencio extendiéndose. En ese silencio, algo dentro de ella cambió. La desesperación comenzó a quemarse, forjada por el calor de su ira, en algo duro y resiliente. Acero. Si la estaban forzando a este juego, no lo jugaría como un peón. Reescribiría las reglas. Levantó la barbilla, sus ojos ahora secos y feroces, encontrándose con los de él. Si acepto esto, dijo, su voz baja y controlada, será en mis términos, no en los suyos. Alistair levantó una sola ceja plateada, un destello de genuina curiosidad en sus ojos. Estoy escuchando. Primero, comenzó, marcando el punto con su dedo como si estuviera delineando un plano, soy una arquitecta en formación, no una espía. Mis informes a usted se entregarán semanalmente por correo electrónico y solo se referirán a hitos del proyecto, conducta profesional y la integridad del trabajo. No informaré sobre su vida personal. No seré su fuente de chismes o dramas emocionales. Obtendrá los hechos, nada más.
Un arreglo eficiente y profesional, concedió Alistair con un asentimiento. De acuerdo. Segundo, mi autonomía profesional debe estar garantizada. Aunque pueda estar por debajo de Julian en un organigrama, tendré una línea de comunicación directa y sin obstáculos con usted y con la arquitecta jefe, la señora Eleyanen Avance. Si su hijo intenta sabotear mi trabajo, enterrar mis diseños o marginarme profesionalmente, no seré silenciada por una cadena de mando que él controla. Una estipulación sabia y necesaria. Concedida. Tercero, dijo, tomando aire y estabilizándose para el punto más crucial. Y en esto no hay negociación. El acuerdo termina inmediatamente si Julian Thorne recurre a cualquier forma de intimidación física o acoso abusivo dirigido. En el momento en que cruce esa línea, la que ya cruzó en el diner, me voy. Y su compromiso con la atención médica de por vida de mi hermano permanece. Se convierte en un fideicomiso irrevocable. Esa parte de nuestro trato debe ser incondicional, a prueba de balas y redactada por un abogado de contratos de primer nivel de mi elección, cuyos honorarios usted cubrirá. Lo había expuesto todo. Había tomado su oferta fría y manipuladora y la había forjado en un escudo. Había exigido respeto, autonomía y una cláusula de seguridad que ponía la carga del fracaso directamente en su hijo mientras protegía lo único que realmente importaba. Alistair Thorne permaneció en silencio por un largo momento, estudiándola. La máscara analítica había desaparecido, reemplazada por una mirada de asombro profundo y sin disfraz que lentamente se convirtió en una amplia sonrisa. Luego rió. No fue una risa cortés. Fue una risa profunda y resonante que parecía hacer eco en el valle. Magnífico, declaró, sus ojos brillando con genuina admiración. Absolutamente magnífico. La llevo al borde de un acantilado, utilizo la salud de su familia y le presento una elección imposible. Y no solo se rinde, contraataca con la precisión de un abogado experimentado. Construye sus propias fortificaciones. Sacudió la cabeza con asombro. Usted, señorita Lawson, es la verdadera. Tiene un trato en cada uno de sus términos. Prepare la lista de abogados. Mi oficina estará en contacto. Clara miró su mano. Estrecharla ya no se sentía como una rendición. Se sentía como un armisticio, un tratado firmado entre dos poderes formidables. Colocó su mano en la de él, y su agarre fue firme y final. Un contrato con el diablo había sido firmado, pero ella había logrado escribir sus propias cláusulas en la letra pequeña. El vuelo de regreso fue diferente. La ciudad que se extendía debajo ya no era solo un sueño. Era un campo de batalla al que estaba a punto de entrar, armada con el respaldo de un multimillonario y su propia voluntad inquebrantable. Su último turno en el Gilded Spoon fue una bruma de despedidas conmovedoras. Cuando le explicó a María que le habían ofrecido una pasantía increíble, la mujer mayor la abrazó, su abrazo oliendo a canela y fuerza. Sabía que él vio fuego en ti, Clara, susurró María ferozmente. Solo no dejes que ese mundo de vidrio frío y bordes afilados lo apague. Recuerda el calor de este lugar. Recuerda de qué estás hecha. El lunes siguiente, Clara subió en un silencioso ascensor de acero cepillado 60 pisos hacia el cielo. Salió al silencio de catedral de Thorne Global Properties. Era un universo de concreto pulido, paredes de vidrio sin costuras y energía enfocada y silenciosa. El único sonido era el zumbido distante de la ciudad abajo. Después de una breve orientación, la llevaron a un elegante escritorio blanco en un vasto espacio de planta abierta. Sus ojos recorrieron el área, y luego lo vio. Julian Thorne estaba al otro lado de la amplia sala, inclinado sobre un modelo holográfico, rodeado por su equipo. Parecía confiado, poderoso y completamente en casa. Era un príncipe en su castillo. Entonces, su mirada recorrió la oficina y se enganchó en ella. La sonrisa confiada en su rostro se congeló y luego se desvaneció. Su postura se enderezó, su cuerpo poniéndose rígido por la incredulidad.
Clara Ara observó cómo un caleidoscopio de emociones destellaba en su rostro. Conmoción absoluta, luego confusión, que rápidamente se transformó en una rabia oscura y familiar. No solo estaba mirando a una nueva pasante. Estaba mirando al fantasma viviente de su humillación más pública y profunda, inexplicablemente resucitado en el corazón de su propio imperio. Clara Ara sostuvo su mirada. No sonrió. No frunció el ceño. Su expresión era de una neutralidad profesional plácida. Por dentro, su corazón latía contra sus costillas, pero su exterior era una máscara de resolución tranquila. Le dio un solo asentimiento deliberado, un gesto mínimo, casi imperceptible de reconocimiento. De colega a colega. Sin embargo, el mensaje era tan claro como las paredes de vidrio que los rodeaban. Estoy aquí. Ya no soy una camarera. No controlas esto, y no te tengo miedo. La mandíbula de Julian se tensó, sus nudillos volviéndose blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Para todos los demás, era solo una nueva empleada comenzando su primer día. Pero para los dos, era la campana de apertura de una guerra que nadie más sabía que se había declarado. El juego había cambiado y Clara Ara Lawson acababa de entrar al tablero. La historia de Clara Ara no se trata solo de un solo acto de desafío en un diner. Se trata de lo que sucede después. Es un recordatorio apasionante de que la verdadera fuerza no se trata del poder con el que naces, sino del carácter que construyes cuando eres puesto a prueba. Ella salió de su mundo y entró en el nido de león, no como presa, sino como una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Aquí es donde comienza el verdadero drama. Una batalla diaria de ingenio y voluntades dentro de un imperio corporativo, con la vida de un hermano y su propio futuro en juego. ¿Puede la integridad sobrevivir en un mundo de ambición despiadada?